Soy Hugo Mano Correa, CNN Buenos Aires. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Ya estamos de vuelta en Miami, así que pues muy temprano, de madrugada, tuve que partir. Le digo tuve, porque no quería, pero tuve que partir del Perú. Por supuesto, con muchas emociones y sentimientos encontrados. Le reitero mi agradecimiento al pueblo peruano por todo su cariño, desde mi llegada hasta esta despedida forzada, vamos a decirlo así, por trabajos pendientes y por compromisos que usted sabe, pues adquirimos en esta profesión. Lo cierto es que, pues, creo que de alguna forma nos hemos quedado por allá con ustedes. Continúan las reacciones a las declaraciones de mi entrevista exclusiva con el presidente Pedro Castillo desde muchos frentes, a través de los medios nacionales, a través también incluso de sátiras políticas que me han causado muchísima gracia. Ya compartiré más adelante en mis redes sociales fragmentos de estas mismas. Pero lo cierto es que en el fondo de todas estas reacciones hay preocupación, hay análisis y hay de alguna u otra forma la esperanza de que pueda corregirse el rumbo. Importante hacerlo, vital hacerlo, fundamental hacerlo. No hay tiempo que perder. La pregunta es, ¿se hará lo que se tiene que hacer? Por lo pronto, desde todos los frentes en el Perú lo analizan. No una, ni dos, ni tres veces. Muchas más. Porque el impacto de esta entrevista con el presidente Castillo no ha sido solo a nivel nacional. En la segunda parte, la que presenté ayer, pues usted se dio cuenta que el impacto rebasó las fronteras del Perú. Vamos a iniciar, si le parece, porque hoy seguimos con el tema Castillo. Un castillo de arena, ¿eh? Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Castillo Reax, que es de reacciones, ¿no? Conclu Castillo Reacts o Reacts. Esa es la etiqueta. Por favor, acompáñenme de nueva cuenta, si me hacen el favor, con la etiqueta Conclu Castillo Reacts. Ese va a ser el hashtag durante todo el programa, la etiqueta, como le quiera llamar, sus comentarios con esta etiqueta, por favor. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soy F del Rincón en Twitter y en Instagram F del Rincón en Instagram, Conclu Castillo Reacts, la etiqueta. Sí, pero esta etiqueta hoy, espero de nueva cuenta se convierta en tendencia número 1, pero la que en este momento se ha convertido en tendencia es vergüenza nacional. Hashtag, etiqueta, como le llame, vergüenza nacional. Es la tendencia en Perú en las últimas horas. Y todo esto es a raíz de mi entrevista con el presidente Pedro Castillo. La primera, como le digo yo, en exclusiva para un medio internacional. Una entrevista que, por tanto contenido, se dio en dos partes. Y las dos generaron el impacto que no se había logrado en 6 meses. Desgraciadamente, no un impacto positivo. Los 2 días de emisiones hemos sido tendencia en Perú. Nuestras etiquetas Conclu Castillo y Conclu Castillo 2 han recibido miles y miles, decenas de miles de tweets, porque mi conversación con el presidente ha dado mucho, pero mucho de qué hablar estos días. Castillo en escombros, por ejemplo, fue el titular que escogió el tabloide El Correo para su portada de este miércoles. El periódico, que es parte del Grupo El Comercio, presentó al presidente como el alumno más caro de la historia del país. Y uno de los colaboradores consultados por el medio aseguró que el mandatario cometió un sincericidio, así dice, un sincericidio en esta entrevista. El día antes se leía en la portada del mismo diario, papelón internacional. Presidente Castillo da vergüenza ajena en entrevista con CNN. En una línea similar, el diario Expreso,
salió también con una portada muy dura para Pedro Castillo, el Diario Expreso. Decía, vergüenza mundial. Se leía a toda página, con una fotografía del mandatario. Por supuesto, hay opiniones para todos los gustos. El congresista Valdemar Cerrón, hermano del secretario general del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, escribía en Twitter con relación a la entrevista, arremetía, ¿no?, contra mí. Decía Cerrón, presunto sicario político de la prensa internacional neoliberal, habría emboscado a Pedro Castillo, abusando de su amplia vocación democrática, al desnudo posible conspiración golpista. Déjeme, estoy en cámara, mi estimado Iván, déjenme saber, por favor, si estoy en cámara ya. ¿Sí? ¿Estamos en cámara? Gracias. Déjeme, me río de usted en su cara. Hay que de verdad tener la cara muy dura para no darse cuenta que no hacía falta ninguna emboscada. Esto se llama, y se lo voy a decir, señor Cerrón, porque me extraña, o su ignorancia, o no sé qué intentaba hacer. No necesitaba ninguna emboscada del presidente Castillo. Eso se llama suicidio político. Solo había que hacer las preguntas correctas. Y cuando quiera se las hago a usted, ¿eh? Cuando quiera se las hago a usted. A ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que se necesita emboscar a la gente. No. Pero bueno, gracias por darme esa relevancia. Me pongo la medalla por acá. Muy amable. En fin, ¿qué le puedo decir? Este tuit de Valdemar Cerrón se hicieron eco varios medios locales. Y por supuesto su propio hermano. Que por cierto, Vladimir Cerrón, su hermano, el dirigente nacional de Perú Libre, llamó a mi producción, nos contactó porque quiere un espacio en este programa. Señor Cerrón, usted va a tener su espacio en este programa, con todo gusto. Soy el más interesado en que me acompañe. No estaré el resto de la semana. Es decir, jueves y viernes no voy a estar al aire. Me tomo estos 2 días para recuperarme del ajetreo y del viaje. Pero la semana que entra, señor Cerrón, ya que usted quiere estar en el programa, le tomo la palabra, lo espero, lo vamos a contactar y entonces tendremos la fecha y la hora para que me acompañe. De una vez le aviso, si no se ha dado cuenta, mis preguntas no son fáciles, no habrá ningún tipo de emboscada, como dice su hermano, para que le avise, ¿no? Digo, para no herir susceptibilidad, pobrecito. Ahora, por su parte, el tradicional diario El Comercio, que es el decano de la prensa nacional, eligió para su portada de este miércoles una de las respuestas más polémicas del presidente, que dice, Pedro Castillo dice que consultará al pueblo salida al mar para Bolivia. Y así es que me lo dijo. Y se lo advertía, ¿no? Usted lo vio en la entrevista. Dije, presidente, lo que acaba de decir va a ser una bomba. Y es que Castillo reconoció que en 2018 había pedido él el mar para Bolivia. Pero sostuvo que ahora, en calidad de presidente, consultaría con los peruanos una salida al mar para los bolivianos. El tema, como le adelanté, fue una bomba, efectivamente. Él mismo anticipó en la entrevista que ese sería un titular dominante del día siguiente. En Bolivia, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, saludaba la predisposición de Castillo para consultar al pueblo peruano sobre una salida al mar para Bolivia, porque a su juicio muestra el espíritu democrático y la voluntad de fortalecer la hermandad entre los pueblos. En Perú, por el contrario, la declaración no cayó nada bien, ¿no? El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, consideró que la falsa expectativa creada para Bolivia podría generar incluso un serio conflicto internacional. Justo sobre este tema, aunque no menciona las declaraciones de Castillo en la entrevista, la Cancillería de Perú, sorpresivamente, emitió un comunicado este miércoles en el que señala que la política exterior de Perú promueve y defiende los valores e intereses del Estado en el escenario internacional. O sea, tenía que salir a declarar esto sin vincularlo con el presidente Castillo, pero enviando un mensaje claro, ¿no? En apoyo, por supuesto, al presidente Castillo. Pero vamos hasta Lima, vamos en vivo con Jimena de la Quintana, con la que estuvimos durante toda esta cobertura. Por supuesto, sin su apoyo y colaboración hubiese sido imposible. Y si alguien lleva el pulso de lo que ha estado ocurriendo, es Jimena, sin duda alguna. Obviamente, no puede ser solo casualidad que este comunicado salga justo el día de hoy, después de haber escuchado a Castillo, ¿no? Jimena, ¿cómo estás? Te saludo de nueva cuenta. Ahora en Miami, hace unas horas estábamos allá contigo, pero ahora desde acá.
Cuéntanos cómo están las cosas. Temperatura muy alta, por supuesto. Hola Fernando, saludos. Te cuento, el comunicado al que te refieres lo que hace es dejar en claro cuál es la política exterior de Perú en relación a la mediterraneidad de Bolivia. Lo explico, Fernando. Eso es importante. Perú ha firmado diversos convenios y acuerdos con Bolivia. Esto hace mucho tiempo atrás, a través de los cuales Perú lo que le da a Bolivia es facilidades a Bolivia para el tránsito de bienes y personas a través de nuestro territorio. Esto es lo que hoy ocurre, Fernando. De hecho, existe carga boliviana y muchos peruanos lo saben, que sale a través del puerto, por ejemplo, peruano de Hilo, y este es solo un ejemplo porque te hablaba de que son varios convenios y acuerdos. Ahora, ninguno de estos acuerdos, y esto es muy importante resaltarlo y muy importante decirlo, implican cesión de soberanía sobre el territorio peruano. Es decir, Bolivia, para acceder a estas facilidades que hoy existen, tiene necesariamente que pasar por territorio peruano. Parte de estos acuerdos, por ejemplo, Fernando, se firmaron en 1992 y lo hizo el expresidente Alberto Fujimori junto al expresidente de Bolivia, el señor Jaime Paz Zamora. Y refiriéndose a esto, justamente a esto que te acabo de contar, es que el comunicado de la Cancillería dice lo siguiente, Fernando, cito: los esfuerzos para brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercancías bolivianas, a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica de Perú que bajo ninguna circunstancia puede interpretarse como una afectación a nuestra soberanía. Ello, dice además el comunicado de la Cancillería, ha sido reafirmado por el mismo presidente Castillo. Entonces, Fernando, termino con esto. La pregunta ¿es el comunicado de la Cancillería una rectificación, una aclaración, una corrección a lo que dijo el presidente Castillo? Y lo pregunto porque recordemos que el mandatario lo que hizo no fue mencionar esto de lo que acabamos de hablar, es decir, de la posición histórica de Perú, sino más bien habló contigo sobre la posibilidad de llamar a un referéndum para preguntar a los peruanos si se accedía o no, o si se le daba o no acceso a Bolivia al mar. Regreso contigo, Fernando. Así es, Jimena, lo dices bien. A mí me parece completamente una rectificación a las declaraciones de Castillo, que bien lo dices tú, y hay que resaltarlo. Nunca hizo referencia a todos estos acuerdos y estas disposiciones que ya existen. Nunca hizo referencia a eso. Él habla directamente de darle acceso al mar a Bolivia, tal cual. Correcto. No bajo estas condiciones que ya están establecidas, ya lo decías tú. Es decir, tan fácil hubiese sido decir, bueno, sí, acceso al mar, que ya lo tienen, con ciertos acuerdos que están preestablecidos, pero no arrancó de ahí, ni habló de eso. Vamos a estar claros. Cancillería le sale al paso porque lo que ha hecho Castillo habla de otra cosa completamente diferente. El que no lo quiere entender, bueno, pues necesita algo. Jimena, te mando abrazo y te agradezco. Muchísimas gracias. Buenas noches y estamos en contacto. Abrazo, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Jimena de la Quintana, en vivo desde Lima. Como parte de las reacciones a la entrevista con el presidente Castillo, también hablé este martes en Lima con el defensor del pueblo del Perú, Walter Gutiérrez, después de que se emitiera, por supuesto, la primera parte de la entrevista con el mandatario. Hay muchos temas muy importantes, apegados a la legislación, apegados a la Constitución, que pues él los conoce a la perfección. Castillo no, me parece que no. Veamos, esto fue lo que me dijo. Le doy la bienvenida, me da gusto recibir al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y me acompaña. ¿Cómo está? Bienvenido. Fernando, encantado. Un placer. Defensor, ayer dio la entrevista con el presidente Castillo. Sí, desde luego. ¿Qué resalta? ¿Qué subraya? ¿Qué rescata? Bueno, una de las frases que evidentemente se le queda a uno es yo no estuve preparado, no me prepararon para gobernar. Pero en esa frase veo yo advierto un llamado, una convocatoria a ayuda de las demás instituciones, de las fuerzas vivas del país, a colaborar con una persona que se ve desbordada por una enorme responsabilidad. Quiero tener esa primera lectura, pero desde luego no me es ajena la posibilidad de que también pudiéramos estar frente a un hombre que, no obstante conocer la enorme responsabilidad que significa dirigir un país, no lo asume con el calado, con la importancia que ese desafío implica.
Yo creo que las próximas semanas, los próximos meses, nos revelarán si estamos frente a lo primero, es decir, un hombre que está pidiendo ayuda, o estamos frente a una persona irresponsable. Ha habido sendos comunicados de parte de la Defensoría del Pueblo con temas completamente justificados desde la perspectiva constitucional y legal. Y uno de ellos que me llamaba la atención, hablando precisamente de estas dos posibles vistas, ¿no?, o lecturas de lo que sería el presidente Castillo, es el tema de los ministros, el nombramiento, sus capacidades para desempeñar el cargo. Usted daba a conocer a través de un comunicado esta responsabilidad que no solamente está sujeta, aunque constitucionalmente es el presidente el que puede determinar quiénes sean, no solamente se determina por eso, no así la figura presidencial. ¿No le parece contradictorio que a un segundo nivel, a nivel ministerial, se tengan otros controles y a nivel presidencial no se tengan? Déjeme subrayar primero la parte inicial de su pregunta. En una democracia no existen poderes ilimitados, facultades ilimitadas. Desde luego el presidente tiene la facultad de elegir, designar a sus ministros, pero esta facultad tiene límites. El deber de diligencia, el deber de preservar la buena administración. Porque sucede que la administración pública no es la administración de un hotel, de un club o de una empresa privada. Aquí está en juego derechos. Salud, educación, alimentación. Seguridad, desde luego. Entonces, esto es lo que le señalamos al presidente en nuestro comunicado, en una conferencia de prensa y en una entrevista que tuve con él por más de una hora. Hablando específicamente del tema ministerial. Estos temas. Ok. Específicamente estos temas. Y le comentábamos todo esto, le explicábamos todo esto, y a nosotros nos parecía que él tomaba nota y iba comprendiendo. Desafortunadamente, fíjese que sucedió lo siguiente. Él designó un ministro de apellido Cadillo, un hombre que venía también desde un origen humilde, pero premiado, con recaudos profesionales, con formación profesional, y que daba la expectativa que iba a ser un buen ministro de Educación. Sin embargo, a los 30 días lo licencia y lo cambia por Gallardo. Gallardo no hace ni siquiera una evaluación de cómo actuó el Estado en el servicio educativo en la pandemia, para poder mitigar todos los daños que se generaron a los estudiantes. No hay plan de regreso a clase, no creen en la meritocracia, se le filtran los exámenes. Entonces, para nosotros resultaba inquietante, ¿no es verdad?, que saque a un ministro que daba la impresión que iba a ser muy calificado y lo cambie por este ministro que además, no solamente cuando advierte todos estos estropicios, no lo saca, sino que espera que lo censure el Congreso. Entonces, ya ahora para ir a su pregunta, ¿cómo se compagina, entiendo, usted me dice... Es función pública. ¿Cómo se compagina que haya requisitos para cargos de menor importancia, ¿no es cierto?, pero no haya requisitos para nada menos el conductor del país, ¿no? Esa parece una negación, una paradoja en sus términos, ¿no? Claro. Entonces, yo le respondo de la siguiente manera. Una sociedad es más que un Estado y un Estado es más que un gobierno. Y eso tiene que entender el presidente. Por eso quiero darle todavía el beneficio de la duda. Le queda una pequeña pero clara posibilidad de reconducir su gobierno. Él tiene que entender que su gobierno es menos que el Estado, que para eso existen otras instituciones, para poder materializar las políticas públicas, las políticas sectoriales. No es solo el Ejecutivo es temporal y limitado. Y en América Latina, no solamente temporal y limitado, sino profundamente precario. Así son los gobiernos. Entonces, él tiene que entender esa fugacidad, esa limitación, y tiene que dejarse ayudar. Por eso, nosotros aún, aunque somos colaboradores críticos, queremos creer aún de que él se va a dejar ayudar. Pero las próximas semanas y los próximos meses develarán esta duda que creo que todos todavía tenemos. ¿Usted estará de acuerdo conmigo que estar en esta posición, hablando del presidente Castillo, a 6 meses de mandato es escandaloso? Es decir, la acumulación de situaciones con los nombramientos, ¿no?, de ministros, la situación de investigaciones que se están abriendo. Bueno, le hacía la lista ayer a Castillo, usted la conoce, no la tengo que volver a hacer.
resulta escandaloso, es muy rápido. Y tener un 60% de desaprobación cuando se supone que el primer año es la luna de miel, después de haber sido electo, es desastroso. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo poder rescatar su popularidad y el país cuando estás en esta situación a 6 meses? Bueno, yo creo que cada realidad es como cada texto tiene que leerse en su contexto, ¿no? No hay que olvidar que salimos de una pandemia o estamos todavía en una pandemia, no hay que olvidar que América Latina y el Perú particularmente tiene una enorme debilidad institucional, no hay que olvidar que la clase política en el Perú prácticamente ha sido licenciada o autojubilada porque no ha sabido defender sus espacios y no ha sabido interpretar correctamente el deber de colaboración y han estado en un contencioso, déjeme decirle, Fernando, en un contencioso político durante 5 años. Yo llevo 5 años en la Defensoría y han pasado 5 presidentes. Sí, correcto. 5 presidentes. Eso desde revela, ahí en el escándalo. Eso revela la fragilidad, la volatilidad, la, digamos, precariedad de nuestras instituciones políticas. Es en ese contexto que aparece un presidente como el profesor Castillo. Y entonces, ¿cómo reconducir esto? Yo creo que con el esfuerzo de todos, de todas las instituciones, como la Defensoría, la Contraloría, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y, desde luego, instituciones que van más allá del propio Estado. Vemos casos como el de Breña, ¿sí? Donde sorpresivamente, porque yo tenía claro que se estaba violando la ley, estipulado así también por la Contraloría, con el apartado legal que corresponde a dichas acciones. El presidente Castillo no sabía. No sabía ni siquiera que estaba violando la ley. Lejos del Estado, lejos de la ayuda que se le pueda dar, cuando alguien no entiende, no conoce y es ignorante incluso de la legislación, como él lo decía, tiene que seguir aprendiendo. Tiene Perú el tiempo para aprender, para que Castillo acabe de aprender y entender lo que es la Constitución, lo que es escoger a su equipo de trabajo, lo que está violando y lo que no, lo que se hace y lo que no se hace. Perdón, con todo respeto, me parece que es un hombre inculto en sus respuestas, inculto en el conocimiento del Estado, inculto en el conocimiento de la legislación, inculto en la política. Por más ganas que se tenga de ejercer un cargo, yo no puedo ser operador aeronáutico porque voy a estrellar los aviones. ¿Usted cree que él puede operar el aeropuerto? Mire, lo que usted me narra, el episodio de Zarratea, ese despacho paralelo, se reveló en un programa de televisión un domingo, 9 de la noche. 9:20, nosotros sacamos un comunicado. Y le pedimos transparencia. Sí, lo leí, por eso lo traigo a colación. Sí, y pedíamos la lista de quienes habían participado, habían asistido a esa dirección, en cumplimiento de un principio que se denomina el principio de transparencia, que es un mandato constitucional. Pero yo regreso a mi respuesta inicial. Las democracias tienen que sobrevivir incluso a los malos gobernantes. Las democracias tienen que ser eficientes. Y las democracias no terminan en el presidente de la República. Pero estoy de acuerdo con usted, si por ahí va, porque toda pregunta entraña su propia respuesta, ¿no es cierto? Si su pregunta me está planteando que esto tiene que tener un límite, yo le diría desde luego que sí. Porque el país no puede ser la escuela permanente de nadie, absolutamente de nadie. 33 millones de peruanos, 8 millones de escolares, el servicio de salud, eso tiene que tener un límite. Y ese límite se va a ir viendo, se va a ir decantando, se va a ir advirtiendo en las próximas semanas. Nosotros creemos que todavía el presidente tiene la opción de ser leal con la Constitución y ser leal con el mandato que se le ha dado. Todavía creemos que eso es posible, pero el paso lo tiene que dar él. El rodearse de personas capaces podría corregirle el rumbo, ¿no? Voy a pausa. ¿Está comprometido Castillo con otras fuerzas? ¿Qué cree el defensor del pueblo? Al regresar.
rodearse de personas capaces podría corregirle el rumbo, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. El Perú creo que ha dado muestras que tiene técnicos, profesionales, tiene grandes cerebros, hombre, gente por favor, que en conoce, todas las áreas. que conoce la gestión pública, que conoce la realidad del país, que puede contribuir con la gestión del presidente Castillo. Ahora, ¿podrá el presidente Castillo acercar a esas personas? Porque ya tampoco es fácil el antecedente de que haya personas con investigaciones, ¿no? Que se presume la inocencia. Sí, pero ya están manchados los currículums, ¿no? O sea, tienes una investigación que se te hizo por presunta corrupción, por presuntos vínculos con terrorismo, y esa es la gente a la que ha acercado. En la política, usted lo sabe, normalmente cuando son buenos tiempos se acercan para salir en la foto, cuando no, tratan de no acercarse porque son radioactivos. Hoy por hoy, creo que el capital político de muchas personas que pudieran acercarse al gobierno de Castillo para poderlo apoyar, no creo que quieran salir en esa foto. Esto va a complicar las cosas, ¿no? Sin duda, pero eso tiene que ver mucho, aunque esa es una decisión desde luego del presidente, eso tiene que ver mucho con el presidente del Consejo de Ministros o la presidenta del Consejo de Ministros. Un presidente que no responda solo a un sector, un presidente que tenga una mirada mucho más amplia, una convocatoria mucho más horizontal, un compromiso mucho más lineal. Estoy seguro que podría, aún en un contexto como este, proponerle al país un paréntesis, proponerle al país una tregua, proponerle al país una agenda de puntos fijos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la inversión. Estoy convencido que podríamos, todos los peruanos, plantearnos una agenda de 2 años y tratar de sacar al país adelante. Yo creo que hay muchos peruanos de buena voluntad que tranquilamente podrían apostar por una opción en esos términos. Pero como dice usted, pasa por una primera decisión, un primer paso el presidente y una convocatoria mucho más amplia a partir de una figura que tenga esa capacidad. Fíjese usted qué interesante lo que me está diciendo. He escuchado esta disposición, este interés con otras personas, ¿no? Es decir, aceptar la realidad de Castillo, de su inexperiencia, de no ser político, pero decir, por el Perú tenemos que hacer agenda, tenemos todos que apoyar esto porque se nos va a hundir el barco. Sin embargo, en la cabeza de Castillo lo que hay, y ayer lo hablaba con él, es el tema de la constituyente. Fíjese usted cómo son 2 agendas completamente diferentes, ¿no? Escucho al defensor del pueblo en algo que me parece sumamente coherente, lo he escuchado en otras personas también. Pero en la voz del presidente Castillo, la preocupación no es la constituyente. Le pregunto al presidente Castillo qué quiere cambiar la Constitución, por qué es tan urgente. Y su respuesta es un tema de servicios prácticamente, ¿no? De llevar energía eléctrica y servicios públicos a las provincias. Y le digo, no tiene que modificar la Constitución, son políticas de Estado. Eso es otra cosa que no tiene que ver con la Constitución. Y creo que la agenda no es la misma. Y la constituyente, bueno, pues le han dicho, pare ahí, le han dicho desde la Asamblea, ¿no? Desde el Congreso. Viene todo lo que sea de Constitución, pasa primero por aquí. Él va a acudir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo lee usted la legislación en torno a esto, primero? Y segundo, ¿cómo compaginar esa agenda de Castillo con la que usted propone? Bueno, en primer lugar, en el Perú, el modelo está diseñado para que toda reforma pase por el Congreso. Eso lo dice en términos literales como de contenido el artículo 206 de la Constitución. No hay forma de modificar la Constitución si es que no pasa por el Congreso. Si queremos hacer algo parecido a lo que está haciendo Chile, primero implicaría reformar la Constitución, es decir, reformar el artículo 206. Pero el problema, yo diría que no es ese. Aquí de lo que se trata no es de cambiar la Constitución, es un tema que también lo conversé con él. Se trata de cumplir la Constitución. Esto ya lo he hablado con usted. Yo lo he hablado... con él, perdón. Lo hablé, cuando me entrevisté con él a propósito de los ministros, él tenía la Constitución en su escritorio. Y le dije, presidente, con esa Constitución se puede hacer todo lo que usted ha planteado. Ábrala así, al azar, si quiere, y lo conversamos. Le dije, dígame usted, ¿qué cosa cree que no se puede hacer con esa Constitución? Lo invito a que la abra. No necesitamos, hemos tenido 12 constituciones.
Las constituciones, por arte y bloque, no cambian nada. Absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es implementar las políticas públicas, las políticas sectoriales. Tenemos que traer gente que conozca la legislación, que conozca los sectores, que tenga experiencia, que tenga recaudos profesionales, ¿no es verdad? Y que saque adelante esas políticas públicas. En suma, lo que tenemos que hacer es que la Constitución se cumpla, presidente. No modificar la Constitución. O sea, usted lo tiene claro igual que yo. Bueno, lo tenemos claro. Porque fue lo que yo le dije. Sí, ahora... ¿Qué le respondió el presidente cuando le dijo eso? Pues ya somos dos. Por lo menos ya sé que usted le dijo lo mismo que yo. No tiene que modificar la Constitución para lo que quiere hacer. ¿Qué le respondió él? Bueno, en realidad el presidente en ese momento tomaba nota, lo vi muy interesado. Incluso, mire, le voy a contar una anécdota que sucedió en esta conversación. Él me dijo, mire, me parece muy interesante, pero ¿por qué no baje el dólar? Porque en ese momento el dólar estaba, se escalaba de una manera impresionante. Le preguntó él. Me preguntó, ¿por qué no baje el dólar? Entonces yo le dije, mire, presidente, la economía es un capítulo de la psicología, le dije. Pero luego rápidamente me corregí porque dije, de repente esto no es demasiado, me he ido demasiado. Entonces le dije, mire... Era muy alto. No, pero no quiero decir eso, no quiero decir eso. Déjeme, me río porque lo interpreté así. Aclarémoslo porque no... No, de ninguna manera. Era mucho demasiado porque... No, lo que yo dije de repente, lo que pasa es que yo he enseñado Derecho Económico y le decía eso a los alumnos, ¿no? La economía es un capítulo de la psicología porque se basa en la confianza. Usted ve que a veces los mercados suben, claro, es por índices de confianza. Suben y no ha pasado nada en las empresas, siguen siendo sólidas o se desploman y las empresas siguen siendo las mismas, porque es un tema psicológico, es un tema de tendencias, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, entonces yo dije, bueno, no estamos para eso y le dije, mire, presidente, permítame esta metáfora. ¿Qué pasaría si usted y yo nos subimos a un avión con 200 personas, ¿no? Y unos minutos antes nos dicen, el piloto jamás ha volado un avión. Yo por lo menos le dije, me moriría de miedo. ¿Y usted? Eso es lo que sucede, le dije. Los pilotos que está designando nunca han volado un avión. Estamos poniendo demasiado en riesgo. Ahí fue donde él se comprometió a convocar al Consejo de Estado, porque le dije, déjese ayudar. Eso fue en agosto. Hasta ahora no convoca al Consejo de Estado. Eso fue en agosto. Fue en agosto. A ver, me cuesta trabajo entender que con tantas señales y disposición, que lo hablábamos hace un momento, ¿no? Ustedes tienen la obligación de colaborar con el presidente. Usted lo está haciendo, pero al mismo tiempo es crítico, ¿no? Es una colaboración crítica que a largo plazo Defensor del Pueblo, y lo he visto con otros defensores en otros lados, ya después no es bienvenida la consulta y el apoyo y la crítica viene ya mal para los presidentes, sobre todo que están en compromisos como el que tiene Castillo. Pero no entiendo si es que hay una influencia externa que lo esté frenando, por ejemplo, de hacer lo que le había dicho, de llamar al Consejo de Estado. Todos apuntan a un Vladimir Cerrón, por ejemplo, ¿no? Y estas fuerzas que pueden estar influyendo en que haga o deje de hacer el presidente Castillo. ¿Usted lo atribuye a lo mismo? ¿Cree que está siendo, no le voy a decir que secuestrado por otras fuerzas, pero tiene demasiado compromiso con otras fuerzas Castillo? ¿Pudiera ser eso? No, yo no tengo esa respuesta. Creo que es un hombre que tiene, desde luego, como todos, como uno mismo, como usted, como yo, limitaciones, y en el fondo tal vez nadie está preparado para conducir un país, va conociendo en el camino y tiene dudas, temores, pero nadie puede actuar ni hacer más allá del límite de su propio conocimiento, de su propia formación. Entonces creo que eso es lo que a él lo lastra un poco. Mucha siente que hay, yo estoy de acuerdo con usted, ojo, siente que hay una limitación en la capacidad del presidente para ser presidente. Mire, lo políticamente correcto hace que muchos se autocensuren. Yo no me autocensuro. Exacto. Yo no me autocensuro. Yo le voy a decir
y creo que todo el país lo sabe, desafortunadamente el presidente tiene limitaciones. Okay. Y esa es la realidad con la que hay que jugar, con la que hay que lidiar. Hay que colaborar con él para que el gobierno pueda concluir bien o lo mejor posible. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Cómo se llegó a tener a un presidente con estas limitaciones? ¿Fue culpa de la derecha, de malas gestiones, de desconfianza en los partidos políticos tradicionales? ¿A qué lo atribuye usted? O un castigo para el fujimorismo, ¿no? Que mucha gente lo vio así. Creo que una enorme responsabilidad tiene la clase política. Creo que una enorme responsabilidad tiene el Congreso. Hay un deber en nuestra Constitución que es el deber de colaboración. Te hemos elegido como congresista para que des normas, para que fiscalices, para que nos representes, pero para que colabores también. Te hemos elegido presidente para que gobiernes, pero para que colabores con el Congreso, que tiene el principal acto de poder, que es el acto legislativo, ¿no? Entonces, yo creo que ese litigio que ha tenido el Congreso y el Ejecutivo durante 5 años le ha hecho un enorme daño al país. En el año 2016, fines de 2016, se dio el fenómeno del Niño en el Perú. 48 horas se demoraron para aprobar la ley de reconstrucción con cambios. Pedro Pablo era presidente. Esa es una aprobación rápida, 48 horas. Es rápida. ¿Sabe cuánto se demoraron para aprobar la ley de reconstrucción, pero con enfoque de derechos? Porque yo le dije a los funcionarios de ese momento, al ministro, al presidente, fui al Congreso, le dije, no se trata de reconstruir puentes, pistas, vidas. Sí, claro. Vidas, salud, educación, seguridad. 1 año se demoraron para aprobar esa ley. 1 año. Eso revela la retina, el enfoque de nuestra clase política respecto de las prioridades. Y déjeme decir que yo hice una maratón y conversé con absolutamente todas las autoridades. Hago pausa. Al regresar, el abuso de la figura de la vacancia en el Perú. ¿Qué opina el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez? @soy F del Rincón es mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Conclu Castillo Reacts es de etiqueta. Aquí hay enfrentamiento en definitiva entre poderes, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo. Yo siempre he tratado de entender, y quiero que usted me lo explique y a la audiencia internacional también, porque es un modelo, bueno, que no lo he visto en otro lado más que en el Perú, el tema de la vacancia, ¿no? Por incapacidad moral y la facilidad que puede tener el legislativo para vacar a un presidente. Se ha abusado de esto, debería tener más candados, trabajarse para una mayor definición jurídica sobre el tema de la vacancia. ¿O no? ¿O usted lo ve como una herramienta democrática más con todas sus justificaciones y perfectamente enmarcada? ¿Qué piensa de eso? En el Perú hay no menos de 2 posiciones respecto a la vacancia por incapacidad moral. Hay quienes dicen que eso tiene que ver básicamente con problemas mentales, locura. Entonces es un hecho objetivo, tiene problemas mentales, entonces se le puede vacar. Y otros que establecen que lo único que se necesita es votos y voluntad. Votos y voluntad. Al final de cuentas así es, ¿no? Esos 2 extremos son errores desde nuestro punto de vista, desde la mirada de la Defensoría. Porque son actos arbitrarios ambos. O sea, quiere decir que si lo único que se necesita son votos y voluntad, quiere decir que el derecho, la Constitución admitiría actos arbitrarios. Y lo otro es una mirada que nace del siglo XIX. Nosotros consideramos que hay una lectura intermedia que tiene que ver con determinadas conductas del presidente que afectan la dignidad del cargo, que hacen que la nación le resulte intolerable, inaceptable que tal señor, no necesariamente el presidente Castillo, tal señor pueda seguir siendo
quien encarne la nación, porque ahí es que se entiende el tema moral. Ahí es, claro. Sin embargo, ese no es el único camino para licenciar a un presidente. Y con esto no estoy diciendo que este sea el camino para licenciar al presidente Castillo, simplemente estoy explicando. Estamos hablando en términos generales. Claro. Muy bien. El artículo 99 y 100 de la Constitución establece justamente que nadie puede violar la Constitución. Y no puede ser que el presidente, que es el encargado de hacer cumplir las leyes y cumplir y hacer cumplir la Constitución, sea el único que pudiera violarla. En consecuencia, la lectura correcta es que si tenemos un presidente que recurrentemente, que dolosamente, que contumazmente viola la Constitución, entonces ese es el camino y no este fast track de la vacancia por incapacidad moral. Ese es el camino institucional si se diera el caso. Por lo demás, no soy el único que opina así. La expresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, también ha pequeñado una interpretación parecida. Y hablando de eso, ya entramos a ver, aquí hay una mezcla entonces con el tema judicial. Es decir, el sustento de una investigación, como ahora que se está investigando al presidente Castillo, el sustento de una investigación que pudiera dar las herramientas para precisamente utilizar esta vía institucional, ¿no?, en el tema moral, en esta incapacidad, tendría necesariamente que venir acompañado del ámbito jurídico. ¿Usted lo entiende así? Lo que pasa es que esa es una zona, es un terreno que no tiene fronteras, es un terreno que no está demarcado jurídicamente y que ha servido pues tierra ignota, tierra desconocida, ¿no es cierto? Y ha servido para estar instalándose en la precariedad en la que estamos. Por eso es que le repito, yo prefiero dejar eso de lado, aparcar eso en un lado y apelar más bien a algo mucho más institucional, que es el respeto a la Constitución. Claro. ¿No? Claro. Pero Fernando, en el desarrollo de esta entrevista no quisiera que se interprete que estoy analizando o estoy haciendo un recetario para cómo sacar al presidente. De ningún modo, por eso quisiera decir que yo creo aún que el presidente puede reconducir su gobierno y puede llevar a un final al cabo de los 5 años donde no se vea quebrada nuestra democracia. Hace un momento le decía, las democracias tienen que sobrevivir incluso a los malos gobiernos. Y esa no es una responsabilidad solo del presidente, sino de todos nosotros. Completamente de acuerdo. Ya regreso en un momento. La redacción es... De nueva cuenta, nuestra etiqueta ConcluCastillo Reacts, el hashtag ConcluCastillo Reacts es trending topic número 1 en el Perú. Muchísimas gracias a todos por su participación y por darse el tiempo de ver este trabajo. Ya regreso. De nueva cuenta, nuestra etiqueta ConcluCastillo Reacts, el hashtag ConcluCastillo Reacts es trending topic número 1 en el Perú. Muchísimas gracias a todos por su participación y por darse el tiempo de ver este trabajo. Ya regreso. A sus órdenes, mi cuenta en Instagram, F del Rincón, es la cuenta en Instagram, F del Rincón. Ya me acuerdo. Gracias por todo, Perú de corazón. Soy Fernando del Rincón y yo los veo de vuelta el próximo lunes. Pásela bien. Soy Ione Molinares, CNN, Washington. Aquí estamos.